Paz de Cristo, hermanos. Doy gracias a Dios por concederme la vida, la salud, amén, la salvación del alma, cada una de sus bendiciones, la familia, el hogar, amén, que el Señor derrama a mi vida. Y vamos a compartir su palabra, un pensamiento en este día. Continuando con los estudios que está dando nuestro pastor, amén, vamos a seguir y vamos a ver la lección de cuidemos la bendición de nuestros ingresos. Amén. ¿Y cómo podemos cuidarlo? Amén. Invirtiendo bien nuestros ingresos, amén, nuestros recursos. Y de una manera buscando un socio confiable. Amén. Y eso vamos a verlo ahora, en este día. Vamos a compartir su palabra como texto memorial, texto base, porción bíblica, como le quieran llamar, amén, la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. Y dice en el nombre de Jesús: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Amén. Es bueno el Señor para nuestras vidas, porque yo Jehová no cambio. Amén. El Señor es bueno, sus misericordias se renuevan cada día, y por eso estamos bendecidos con vida, salud, trabajo, amén, hogar, familia y todo lo que el Señor nos ha provisto, amén, porque el Señor es el que hace las cosas. De Él recibimos todo, amén, de lo recibido de tu mano, amén. Y también Dios da y Dios quita, amén, así es parte de la vida. Pero ahora vamos a hablar en este día de cuidemos la bendición de nuestros ingresos, amén, como decíamos como título, continuando los estudios que nos está compartiendo el pastor, amén. Y hoy nos tocó hablar del tema del diezmo, amén. Del diezmo, entonces vamos a hablar un poco, amén, que dice el vocablo, dice que es la 10ª parte de la entrada o ganancia neta dedicada a Dios para los fines de su reino y como una expresión de adoración, ¿no? Eso es lo que es el diezmo, ¿no? Una 10ª parte de las ganancias, ¿no?, o de las entradas netas. Y no es solo eso, involucra también adoración, ¿no? Y como encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 4, versículo 4, ahí encontramos a
a Abel que trae su ofrenda. Amén. Y en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, ahí encontramos al padre de la fe, a Abraham, entregando los diezmos a Melquisedec. Amén. Y en el capítulo 28 de Deuteronomios, ahí están las promesas, si nosotros obedecemos a la voz de Dios. ¿Ven? Y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Ven? Ahí está el capítulo 28. Ahí está la bendición que el Señor pone en nuestras vidas. Y 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, nos habla de dar con alegría. ¿Ven? No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10, ahí se recopila también la historia de Abraham. Amén. Y ahí estamos con el diezmo bíblicamente. Amén. Y la ofrenda es los levitas y los sacerdotes quienes se sostenían de los diezmos del pueblo de Dios, a su vez tenían que ofrendar y ellos también tenían que dar diezmos de diezmos. ¿Amén? Eso está en el libro de Números, capítulo 18, del 21 al 28. ¿Amén? Ahí dice que los levitas ofrendan también. Los levitas que reciben el diezmo, que reciben las ofrendas, ellos diezman del diezmo que reciben. ¿Amén? Diezmo de diezmos. ¿Amén? Y el Señor dice que va a llenar tu alfolí, tu granero. ¿Amén? Y va a reprender al devorador que te mengua las bendiciones. ¿Amén? Aquel que te resta, aquel que vino a restar, no vino a sumar, no vino a multiplicar, vino a dividir. ¿Amén? A ese devorador te lo va a reprender el Señor, ¿amén? Si tú eres fiel. Y se refiere a la plaga de insectos que destruye la cosecha, ¿amén? Todo aquello que te mengua la bendición de Dios. Bueno, vamos a decir que en las lecciones anteriores estábamos viendo este tema. ¿Amén? Vimos, Dios ha creado el mundo y el hombre es como el administrador. ¿Amén? Somos nosotros los que administramos la creación de Dios. ¿Amén? Ahí como lo vemos en el Salmo que dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo el Señor lo ha entregado al hombre para que lo administre. Y nosotros somos administradores de lo que el Señor nos entrega. ¿Amén? Y cada administrador debe ser hallado fiel. ¿Amén? Y de eso se trata. ¿Amén? Esto quiere decir que todo le pertenece a Dios. Amén. Si el Señor, como dice el Salmo 24, amén, de Jehová es la tierra y su plenitud, es todo de Él. Amén. Como vimos en las lecciones anteriores, Dios ha creado el mundo y el ser humano debe administrarlo. Amén. Esto quiere decir que todo le pertenece a nuestro Dios. Amén. Y esto cuando decimos todo, incluye el dinero, amén, que recibimos, que ganamos por medio de nuestro trabajo. Amén. Y esto le pertenece a Dios y nos da la fuerza para realizar nuestras tareas. Amén. Porque de Él recibimos. Amén. Hay una alabanza que dice, sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y es algo real. Amén. Sin el amor de Dios no somos nada. Amén. En ocasiones algunas congregaciones no han aprendido a ofrendar y sus pastores sufren para desarrollar proyectos. Entonces, al no haber ofrendas, no haber diezmos, no se puede hacer proyectos o hacer emprendimientos en la iglesia. ¿Amén?
hacer cosas. Quizás por eso aquí nos cuenta una historia acerca de un apostólico que le vino un ataque al corazón y sus familiares lo llevaron al hospital y el doctor no quería que no se le, para que no se alterara, que no tuviese tantas visitas, que no fueran que no le llegaran con preocupaciones. Y mientras este hermano estaba en el hospital, dice que murió un tío rico y le dejó $1.000.000. Y sus familiares no supo cómo compartirle esta noticia sin emocionarlo demasiado y causarle más daño, ¿no? Porque le había dado un infarto y estaban en el hospital. Así que decidieron llamar al pastor y decirle y pedirle compartir esta noticia de manera más tranquila. Y el pastor entró al cuarto del enfermo y le preguntó al hermano, ¿qué es lo que usted haría si de repente un pariente le heredara $1.000.000? A lo cual el hermano respondió que le daría la mitad a la iglesia. Creo que entregaría la mitad a la iglesia. Y ahí fue. Esta respuesta tomó por sorpresa al pastor, el cual le dio un ataque a él. Se desmayó el pastor. No se esperaba esta reacción. En estas vamos a estudiar un poco la palabra, vamos a verla en la manera que podemos cumplir nuestras responsabilidades financieras con Dios. Vamos a hablar de cumplir con el diezmo. ¿Qué quiere decir diezmo? ¿Debemos dar el diezmo? ¿Será la voluntad de Dios que demos el diezmo de nuestro salario? Veamos las respuestas a esta pregunta. Ahora vamos a ver bíblicamente en la palabra de Dios el mensaje del diezmo en el Antiguo Testamento. El mensaje ayer. Y claramente hablábamos de Malaquías, que señala que el pueblo había pecado. Y Dios siempre quiere estar a cuenta con el hombre. Por eso el Señor, a través del profeta, le hace el llamamiento a que se arrepientan. Y le dice que le señala que había infidelidad por parte de los líderes religiosos de Israel. Pero el Señor quería estar a cuenta. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y el Señor les dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor siempre quiere estar a cuenta con el hombre, quiere tener una relación, quiere bendecirlo. Pero el hombre a veces hace oídos sordos al llamamiento de Dios. Y me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Volverse es arrepentirse, volver a los primeros pasos. Malaquías también condena la falta de responsabilidad del pueblo en esta área financiera. La ley de Moisés establece que el pueblo de Israel debía dedicar al Señor la primicia de sus animales de crianza y de sus cosechas, entre otras cosas. Del mismo modo, los líderes religiosos quienes recibían estos diezmos debían dedicar a Dios la ofrenda, es decir, dar diezmo
de los diezmos que recibían. Y vemos que tristemente Malaquías profetizó en el tiempo cuando los israelitas no estaban ofreciendo sus diezmos y ofrendas de manera consistente. Y ahí está la escritura, ¿no? Cuando Malaquías les habla. Dice, en lugar de dar lo requerido, ofrecían pan inmundo y animales ciegos. Eso está en Malaquías 1, versículos 7 y 8. ¿En qué ofrecisteis en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué hemos de deshonrar? ¿Hemos deshonrado? ¿En qué pensáis? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Ellos no consideraban el altar, sino que traían el pan inmundo y el animal ciego. Cuando ofrecíais, dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si hacemos las cosas bien, a quienes servimos, amén, a nuestros jefes, a nuestros patrones, mucho mejor debemos hacerlo para el Señor. Amén. Esa es la idea de ofrecer lo mejor para Dios. Amén. Como Abel en el capítulo 4 de Génesis, que trajo de los primogénitos trajo lo mejor, amén, lo más gordito. Él trajo lo mejor. Entonces eso es considerar a Dios, amén, la bendición que Él nos da, que Él nos entrega. Es decir, las ofrendas que presentaba al pueblo no tenía ni la calidad ni la cantidad que Dios esperaba. Por eso Malaquías llama al pueblo a que se arrepienta y las personas se hacen las sordas. Ya leímos el versículo 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero las personas se hacen las sordas al llamado de Dios, preguntando ¿de qué hemos de arrepentirnos? Y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos no querían arrepentirse. El profeta los acusa de haberle robado a Dios. El versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Malaquías afirma pues que la irresponsabilidad en la entrega de los diezmos y ofrendas equivale a robarle a Dios. Eso está diciendo Malaquías, amén. Ser irresponsable con el tema de los diezmos y ofrendas equivale a robarle a Dios. Amén. La conducta de las personas que toman para sí misma lo que le pertenece al Señor equivale a la conducta de un ladrón que toma lo que no le pertenece. Por esto Malaquías lanza la maldición sobre aquellas personas religiosas que no dedican sus diezmos y ofrendas al Señor.
el Señor Malaquías les dice que son: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, ¿no? Porque tomaron la conducta de las personas que toman para sí mismas lo que le pertenece al Señor, ¿no? Y esa conducta es como es de un ladrón. Y por eso Malaquías les lanza la maldición, ¿no? La palabra de Malaquías ciertamente es dura, sin embargo el texto contiene una buena noticia para los que sí la cumplen, ¿no? Dios bendice y prospera a las personas que dan sus diezmos y ofrendas de manera fiel. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios es fiel. Dios bendice y prospera a las personas que dan sus diezmos y ofrendas. Aleluya, gloria a Dios. Y es algo que uno experimenta, amén. Que todos ustedes, todos nosotros experimentamos la bendición de Dios, amén, hasta que sobreabunde, amén. Hay pan, nada falta en tu mesa, amén. Gracias a Dios, gracias a la bendición de Dios. Lo que es más, Dios desafía al pueblo a probar la veracidad de esta promesa. Es verdad. Y hay verdad en esta, en la promesa del Señor. El Señor afirma: abriré la ventana de los cielos para derramar las bendiciones sobre aquellas personas que le dedican fielmente sus diezmos y sus ofrendas. Amén. No estamos comprando, amén. Tampoco estamos pagando, estamos entregando lo que es de Dios, lo que es de Dios. Como dijo el Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estamos entregando a Dios. Amén. En el versículo 11 recalca la promesa afirmando que Dios protege a las personas que diezman y ofrendas de manera responsable. Dios bendice al creyente que cumple con su responsabilidad financiera. El versículo 11 entonces dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hay bendición. Y ese es el mensaje del profeta. Y dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hay bendición en tu vida, en tu hogar, en tu terreno, en tu sitio, en tu casa. Y tus vecinos van a decir que eres un hijo de Dios bendecido. Amén. Vamos a ver el mensaje hoy, en nuestros días. Eso fue lo que vimos, fue el mensaje ayer, el mensaje del pueblo. Y esto es en la convicción que es en nuestras vidas el diezmo, ¿no? Cuando una persona tiene una profunda experiencia de fe con Dios, nace en su corazón el deseo de sostener y respaldar el trabajo de la iglesia. Esto lo hacemos, como hemos visto, sostenemos dicho trabajo mediante el cuidado, amén,
Estamos viendo las lecciones, cuidando el medio ambiente también, el buen uso del tiempo, amén. El tiempo es oro, y el desarrollo de nuestras habilidades, amén. Esas son lecciones que estamos viendo. Y además también sostenemos la obra cristiana por medio de nuestros aportes financieros, amén. La Asamblea Apostólica realiza la tarea que Dios le ha encomendado por medio del por un sistema bíblico de diezmos y ofrendas de cada uno de los miembros, amén, de la iglesia. Todo dinero que se invierte dice el misionero, en nuestro trabajo procede de las ofrendas de los hermanos, de cada creyente, que con dedicación ofrecen su ofrenda, su diezmo en adoración al Señor, ¿no? Y dice que por lo regular, nuestra congregación recibe 3 tipos de donativos económicos: la ofrenda, el diezmo, las primicias, amén. Y que aquí habla de las promesas. La ofrenda es una cantidad de dinero de una persona que da libremente, amén. Cada uno, como dijo el apóstol, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, amén. Es libremente la ofrenda, siguiendo su propia iniciativa, es decir, cada cual decide cuánto dinero dar y cómo darlo, ¿no? Esa es la ofrenda. Y los diezmos, por lo general, dice, nuestras congregaciones recogen ofrendas regularmente como parte del servicio de adoración, ¿no? La ofrenda es parte de nuestra adoración. La ofrenda, los diezmos, las primicias, es como honramos la obra de Dios, ¿no? Y cómo adoramos a Dios a través de ellas. El diezmo es un donativo del 10% de nuestros ingresos regulares, ¿no? Como vemos en Malaquías. Eso. Por lo general, dice Malaquías, como vemos en Malaquías, la colecta de los diezmos está basada en la tradición bíblica, que empezó allá con el padre de la fe, en Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20, ¿no? Ahí encontramos a Abraham regresando de una gran victoria y le sale al encuentro Melquisedec y entrega el diezmo, ¿no? Por lo regular, nuestra congregación recoge los diezmos en los servicios del día domingo, ¿no? Eso es lo que hacen. Llevamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas cuando ahora lo estamos haciendo de manera virtual, a través de transferencias o depósitos, amén. Pero es la manera en la cual estamos como evolucionando por esta pandemia, ¿no? Pero siempre manteniéndonos fiel al Señor con nuestra adoración, que es nuestro diezmo, nuestras ofrendas y nuestras primicias, ¿no? Ahora lo hacemos de manera virtual. Hay que depositar y transferir adoración. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, para calcular los diezmos es una manera, hay que multiplicar por
hay que multiplicar por 10 y dividirlo por 100. Eso es para calcular el diezmo. Por ejemplo, si una persona tiene un salario de 300, bueno, se multiplica habla semanal acá. 300, bueno, son 300 por 10, son 3000. Y partido por 100 te da 30. También puede calcular el diezmo corriendo el punto decimal un lugar hacia la derecha, dice, pero es hacia la... Bueno, aquí dice a la derecha, pero es a la izquierda, hay que correrle un punto. Estoy confundiendo, parece. Hacia... Bueno, y también puede calcularse el diezmo corriendo el punto decimal. Dice, de modo, si son 125, el diezmo son 12.500. Y si son 450, el diezmo son 45. Eso es corriendo un punto a la izquierda. Muchas congregaciones también recogen cuando hay proyectos, hacen promesas de fe. Y esto es al principio de cada año. Entregan una hoja a los hermanos y ahí los hermanos se anotan para la promesa de fe que van a entregar a través en el año para proyectos específicos, como para lo que se usa, ya sea para hermosear el templo o para comprar templos. Se hace promesas de fe. Y ahí, en esa hoja, los hermanos se inscriben con una cantidad determinada durante el año para un proyecto específico. Usualmente se usa promesas, son para comprar templo, remodelar, ayudar el pago de la hipoteca, si lo compramos el terreno a crédito, ¿no? Se va pagando con promesas de fe. Por ejemplo, una hermana decide hacer una promesa de fe y ella determina su cantidad, 100.000 en el año, y ella va a dar mensualmente o quincenalmente, ella va a entregar su promesa de fe a lo largo del año. Y los hermanos pueden hacer promesas de fe a plazo o darlo todo de una vez. Lo importante es que se cumplan las promesas, así hay respaldo económico para cumplir con los gastos que uno se ha asumido, ya sea en el templo, como decíamos, para hermosearlo o para hacer cosas nuevas. Entonces, para eso se hace promesas de fe. Si queremos aire acondicionado, hay que hacer una promesa de fe y comprarlo entre todos. Y esa cuota, el pastor lo va a comprar el equipo, y esa cuota le va a venir mensualmente. Entonces hay que cumplir con la promesa de fe. Eso es cuando hay proyectos específicos. Y eso fue, vamos a ver
las ideas principales de la lección. Los creyentes debemos sostener la obra de Dios por medio de nuestros aportes financieros. Amén. Y estos diezmos, ofrendas, primicias. Amén. Y si hay proyectos especiales o específicos. Nuestra iglesia se sostiene por medio de las contribuciones monetarias de los hermanos. Amén. Por lo regular, nuestras congregaciones reciben 3 tipos de donativos económicos, que vimos que son las ofrendas, los diezmos y las primicias, o las promesas de fe. La colecta de los diezmos está basada en la palabra de Dios. ¿No? Y eso es el diezmo es bíblico, ¿no? Es una relación personal con Dios. Y aquí nos habla de un joven de Inglaterra que emigró a Estados Unidos y quería él empezar una empresa de jabones, y cuando este joven del campo llegó a la gran ciudad, encontró que era difícil encontrar trabajo. Bueno, era difícil encontrar trabajo, entonces le costó. Pero él tenía una enseñanza, tenía principios que su madre le había enseñado, le había inculcado, que era buscar a Dios. Siempre tenía los principios bíblicos en su vida. Igual siempre había personas que lo habían aconsejado a este joven a lo largo de su vida. Había en el trayecto de viaje, el capitán del barco también le había hablado de Dios. Y este joven lo había aconsejado que dedicase su vida al Señor. Y este joven así se determinó a entregar a Dios sus diezmos de cada dólar que él ganara, ¿no? Y así lo hizo. Cuando ganó su primer dólar, el joven dedicó sus primeros 10 centavos al Señor. Esto continuó fielmente haciendo, amén, con fidelidad, como ya era costumbre. ¿Ven? Y los dólares empezaron a entrar. Y con el tiempo, este productor de jabón comenzó a prosperar hasta construir una gran corporación. Al convertirse en un próspero hombre de negocios, le dijo a su contador, le dio la instrucción que abriese una cuenta para separar una 10ª parte de sus ingresos. Él, sus diezmos, era fiel. En sus diezmos, su contador tenía que apartarle el 10% de sus ganancias para ofrecerlo al Señor. Sus negocios siguieron expandiéndose, fue creciendo de manera internacional. Así fue como fue bendecido. Entonces este creyente empezó a dedicar no solo el 10%, ahora el 2/10, el 20% de sus ganancias. Después aumentó a 3/10, a 30%, luego a 4/10, después a 5/10. Amén. A la mitad de sus ganancias la daba a la obra del Señor. Y así practicaba el diezmo. Parecía que sus ventas incrementaban proporcionalmente exactamente conforme al porcentaje de sus ingresos que estaba regresando al Señor. ¿Amén?
él daba, el Señor le bendecía. Y su corporación crecía y ahora era internacional. En poco tiempo Dios hizo que su apellido fuera un nombre bien conocido en cada casa del país. Con sus ingresos ayudó a establecer un seminario teológico en un lugar que llegó a ser una famosa universidad. Después de su muerte, la universidad fue bautizada con su nombre y es considerada hoy por sus instalaciones la más bella universidad de los Estados Unidos, y lleva su nombre. Y todos nos acordamos de él cada noche cuando nos cepillamos los dientes. Su nombre es William Colgate. Entonces, Colgate fue bendecido, fue honrado por Dios porque él decidió de cada dólar que recibía dar el diezmo, y así empezó. Llegó como migrante de Inglaterra a Estados Unidos y el Señor lo bendijo desde el momento que él propuso honrar a Dios con sus diezmos. Y fue bendecido y es recordado por todos los días, hasta el día de hoy, porque nos acordamos cuando nos cepillamos los dientes. Y es una bonita historia que un joven dedicó su vida al servicio de Dios. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha concedido la bendición de entender el diezmo, así como lo entendió este joven, de aceptar la enseñanza de su madre, de aceptar el consejo de las personas que temen al Señor y le dicen que había que diezmar, que había que ofrecer una adoración a través de los diezmos y ofrendas al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, misericordioso y fiel, por tenernos bajo tu promesa, Señor. Gracias, Señor, por tenernos bajo tu cobertura. Gracias, Padre, por reprender al devorador por nosotros. Gracias por hacernos una tierra deseable, Señor. Gracias, Señor, por abrir la ventana de los cielos, por enviar bendiciones hasta que sobre y abundan, Señor. Eso lo haces solamente tú, Señor. Gracias, Señor. Danos un corazón agradecido, Señor. No estamos pagando, Señor. No estamos devolviendo, Señor. Estamos devolviendo estamos entregando lo tuyo, Señor. Estamos dándote, Señor, lo recibido de tu mano. Eso te damos, Señor. Gracias porque has bendecido nuestras vidas. Has bendecido a tu pueblo, a tus siervos, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Nada le ha faltado, Señor, por tu cobertura, Señor. Nos has guardado del mal, Señor. Has enviado tu ángel a tiempo, Señor. Nos has salvado, Señor. Nos has protegido. Nos has prosperado, Señor. Gracias porque tú permaneces fiel, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.